Buenas tardes, estamos de nuevo transmitiendo por este medio, por instrucciones del gobierno de California, que se nos ha instruido a no reunirnos en masa. Estamos aquí en la Iglesia Bautista Senda de Paz en Upland, California. Yo soy el pastor Juan Arámbula y te voy a dejar mi teléfono por si al final tuvieras alguna pregunta, algo que no te haya quedado claro. Me puedes llamar con toda confianza. Mi teléfono es 951-662-2859. Bien, pues vamos a continuar con el estudio de la primera carta del apóstol San Juan y vamos a continuar en el capítulo 4 y en el versículo 6. Pero antes vamos a orar. Padre bendito, te saludamos, Señor, con amor y con alegría. Te pedimos, Señor, que tú bendigas todo lo que vamos a hacer. Señor, te agradecemos por tu consejo, consuelo, guía, dirección, provisión, protección. Padre, porque todo esto proviene de ti. Te agradecemos pues todas tus bendiciones diarias en medio de las crisis, de las necesidades. Tú siempre estás con nosotros. Te pedimos, Señor, que bendigas este estudio y que todo aquel que lo ve, lo oye, lo reciba con atención y le sea de bendición. Y que los propósitos de este estudio sean los tuyos, Señor, y no los nuestros. Padre, te agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos pues a continuar con la primera carta del apóstol San Juan en el capítulo 4 y en el versículo 6. Pero antes quiero aclarar un detalle. En las sesiones pasadas he sido un poquito reiterativo. He estado diciendo con cierta insistencia sobre el tema de la salvación. Si he estado repitiendo algunas cosas, es porque espero que, ya que estamos usando este medio por internet, que lo vean personas que no están tan familiarizadas con esta doctrina, con esta enseñanza. Es posible que personas que lo escuchen, que lo vean, no tengan la misma ideología y tengan otro tipo de opinión. Pero entiendo que muchos de nosotros tienen cierta madurez y conocen ya la doctrina que estamos enseñando, pero para ellos se les puede hacer un poquito reiterativo que estamos repitiendo algunas cosas. Pero como dije, puede ser que algunas personas que lo escuchan y no tienen esta doctrina, les parezca novedosa, nueva, puedan entenderla ya por la repetición que hago continuamente. Es por eso que me he puesto a repetir algunas cosas para que les quede claro. Yo busco que sean bendecidos aquellos que no están muy familiarizados con este tema de la salvación. Entonces, por eso les digo a veces cuando termino, les doy mi teléfono y los invito a que si tienen alguna duda, alguna pregunta, me puedan llamar. Es aclarado esto, vamos a empezar. Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 6. El 6 lo dijimos, ahí nos quedamos la semana pasada. Vamos a enlazarnos con el versículo 6.
Dice el versículo 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Bien, nuevamente se introducen dos grupos. Nosotros, dice el versículo, somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. Y dice, el que no es de Dios no nos oye. Bien, vamos a poner un poquito de atención a este versículo. Y vamos a empezar tratando de entender qué nos quiere decir Dios con conocer. En este caso, dice que hay personas que no conocen a Dios y hay personas que sí conocen a Dios. Pero la pregunta es, ¿quién no conoce a Dios? O en otras palabras, ¿quién no ha oído hablar de Dios? Todo el mundo. La palabra Dios yo creo que es la más pronunciada. Todos tenemos una idea de Dios. Hemos oído hablar de Dios en películas, en canciones, alabanzas, en religiones, donde quiera. Pero eso no es conocer a Dios. Dice aquí el que no conoce a Dios, pero muchos creen que sí lo conocen, porque han oído hablar de Dios. Pero déjame ponerte un ejemplo. Tú puedes decir que conoces a un artista, un cantante, a una figura pública, porque cuando lo escuchas en la radio puedes decir, ese es fulano. Y cuando lo ves en la televisión dices, ese es fulano. Pero eso no es conocerlo. Conocer quiere decir o implica que sabe sus gustos, sabe su carácter, sabe sus aspiraciones, sabes sus temores, sabes de él, de su personalidad. Y eso solamente puede nacer del trato, de tener relación con la persona, platicar con él. Y posiblemente ese sea el punto de mucha gente que conoce así a Dios. Porque conocer a Dios es distinto. Dice aquí, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Nosotros conocemos a Dios porque tenemos una relación con Dios. Voy a extenderme. Nosotros, cuando el grupo que dice nosotros, decimos que conocemos a Dios porque usamos dos maneras bíblicas de conocer a Dios. Una es la oración y la otra es la palabra de Dios. Cuando yo oro a Dios, yo le hablo a Él. Cuando yo leo la Biblia, Él me habla a mí. Y tú me puedes decir, bueno, pero eso lo hace cualquiera, aún los del otro grupo. Y es cierto, pero hay una diferencia. Cuando dice nosotros, los que conocemos a Dios, se refiere al grupo de gente salva, del grupo de personas que recibieron a Cristo en su corazón, que, esto lo he repetido ya, que por recibir a Cristo en nuestro corazón, recuperamos la imagen que teníamos perdida de Dios, la que perdió Adán en el huerto del Edén. En otras palabras, cuando recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo en nuestro corazón y no se vuelve a ir de nosotros. Ahí está la diferencia. Cuando oramos o cuando leemos la Biblia, el Espíritu de Dios es quien nos la revela, quien la acomoda en nosotros. Dice
Mire, Dios o el Espíritu, Dios mismo, no se relaciona conmigo, no se comunica conmigo a mi cabeza, a mi cara, a mis manos, a mi cuerpo. La única forma de comunicación de Dios conmigo es a través de mi espíritu. Dios, que es espíritu, se comunica con el espíritu que me dio. Entonces ya hay comunicación espiritual con Él. Como digo, no hay otra forma de comunicarnos con Él si no es espiritual. Pongamos mucha atención en esto. Dice, tú puedes, si puedes tener ahí una hoja con que anotar y un lápiz, tú puedes comprobar esto en 1 Corintios 2:14. Dice Dios, dice la Biblia, que acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice que las cosas de Dios, del Espíritu de Dios, para el mundo son locura y no las puede entender ni creer. Porque se han de discernir, dice, espiritualmente. Si no hay ese Espíritu Santo en ti, no puedes tú percibirlo de esta manera. No se puede. Es imposible. Es imposible. Él se comunica con el Espíritu que me dio. Y el Espíritu ya empieza a controlar mi alma y mi cuerpo. Entonces, tienes que tener el Espíritu de Dios. Esto también lo puedes tú ver, aprender y comprobar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y versículos 12 y 13. Ahí te queda claro todo esto. Pero para que podamos comprobarte más claro esto, mira, vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 4 y versículo 24. Juan 4, 24. Anota todo esto para que después tú puedas leerlos con calma, digerirlos, meditarlos, escudriñar, y vas a ver que lo que estamos haciendo aquí no es retorciendo la Biblia para hacerla coincidir con nuestras opiniones. No, estamos hablando lo que dice la Biblia en su debido contexto. Mira lo que dice Juan 4, 24. Dice, bueno, vamos a leer también el 23. Dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Luego dice el 24, Dios es espíritu con E mayúscula, fíjate bien. Y los que le adoran en espíritu con E minúscula, dice, y en verdad es necesario que adoren. Mucha atención. Dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, Dios es espíritu con E mayúscula, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Si tú no has recuperado el Espíritu Santo, ese que perdió Adán en el Edén, dime entonces, ¿se puede cumplir esta palabra de Dios en ti? Imposible. Imposible. Por eso es tan importante que entendamos esto. Esta es la verdad. Está literalmente como dice aquí. No estamos tratando de introducir en ti nuestras opiniones, sino es lo que dice Dios. Entonces,
volviendo al estudio, dice pues que Dios se comunica con nosotros con el Espíritu. Y ese es, si no hay Espíritu, la persona que no tiene el Espíritu dice, como dije, 1 Corintios 2:14, que no las puede entender la persona que no tiene el Espíritu. Ahora, volviendo con el punto que teníamos, que cualquier persona puede, pues, leer la Biblia y orar, sí, pero si no es en el Espíritu, no hay comunicación. Porque te digo, Dios no se comunica con tu cuerpo, sino con tu espíritu. Entonces las personas que no tienen el Espíritu Santo pueden creer, pueden opinar, pueden sentir emociones fuertes, que creen que están adorando a Dios en espíritu. Pueden derramar lágrimas cuando cantan alguna alabanza o con alguna oración. Pero eso no importa. No importa lo que tú opines o sientas o hagas. Importa lo que dice Dios. Eso es lo que importa. Y de esta manera te digo, tú puedes aprender la Biblia, orar, pero puedes aprenderla intelectualmente. Y los que tenemos el Espíritu, lo aprendemos espiritualmente. Y aquí hay un mundo de diferencia. Hay un mundo de diferencia. Si lo que te digo te cuesta recibirlo, es palabra de Dios. Recibir a Cristo es convertirte en su hijo. Ahorita, si no lo has recibido, eres creación de Dios, no hijo de Dios. Pero te puedes convertir en hijo de Dios cuando tú quieras. Eso lo vamos a ver ahorita. Por eso murió Cristo por nosotros. Entonces, pues, aquí están los dos grupos. Nosotros, dice, somos de Dios. No estoy inventando. Eso dice. El que conoce a Dios, o sea, los que tenemos el Espíritu Santo, tenemos la capacidad, porque el Espíritu Santo es el que ya mora en nosotros y no se va. Es el que va a estar diciéndonos, guiándonos en todas las cosas para entender a Dios, para crecer espiritualmente, para tener cada día más madurez, perseverando en la lectura y en la oración, conociendo. Dios se da a conocer por la Biblia. No hay otro medio de entender o conocer a Dios. Dime qué religión te enseña de Dios sin la Biblia. Todas sacan de la Biblia. El problema es cómo sacan de la Biblia las cosas. Entonces, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Los que somos de Dios tenemos en común el Espíritu Santo, la palabra de Dios, hablamos todo en común. Dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Dos espíritus. Los que somos de Dios tenemos el espíritu de verdad. El que no conoce de Dios o lo conoce a la manera que expresamos hace ratito, tienen el espíritu de error. Es duro esto, pero es la verdad. Pero dijo el Señor Jesús, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo creo que 31, dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero dice, si perseverareis en mi palabra, si oyereis mi palabra, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Entonces, libres de que seas engañado. Como vimos la semana pasada,
Hay muchos falsos profetas que han salido por el mundo. Esto lo vimos la semana pasada. Bien, entonces aquí el versículo 6. Luego vamos con el verso 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Otra vez, el conocer a Dios. 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios, a través del apóstol Juan, aquí está escribiéndonos la importancia de amar. Lo hemos visto en toda la epístola, todas las sesiones que hemos visto de este estudio, siempre se está hablando de amarnos. Amarnos no es una opción, es un mandamiento. Es un mandamiento. Ahí está en el Evangelio de Juan. Entonces, dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Mucha atención. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Hermano, Juan insiste mucho en amar, en amar, en amar. El amor entonces es como un distintivo por medio del cual se va a notar que somos hijos de Dios. Si somos hijos de Dios, Dios es nuestro Padre, por ende. Entonces, tenemos que tener características de nuestro Padre. Y como les dije las veces pasadas, el amor es la llave que abre todas las puertas. Dios ha amado tanto al mundo que Dios ha dado a su Hijo como camino para llegar a Dios cuando muramos. Entonces, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Vuelve el verbo conocer. Porque Dios es amor. Entonces, tenemos que parecernos a Dios. El amor, hermanos, el amor es tan grande que nos lleva a buscar de Dios. Dios insiste en que nos amemos porque es un distintivo, es un mandamiento. Ahora, si nos amamos, dice la misma palabra de Dios que vamos a representar, se va a poder ver a Dios en nuestra faz, en nuestra cara, en nuestras obras. Entonces, es tan importante practicar el amor. Ahora, muchas veces no manifestamos este amor porque el amor tenemos que activarlo. El amor debe estar en acción para que se note. Si no lo ponemos en acción, entonces es como si no tuviéramos el amor de Dios. Y vamos a ser cristianos que no tenemos compasión, que no tenemos misericordia, y ese no es el punto de representar a Dios. Vamos para entender bien esto que estamos viendo, vamos a apoyar bíblicamente esto en el libro de Romanos, capítulo 5 y versículo 5.
Romanos 5:5 dice, fíjese bien, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Otra vez. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu con E mayúscula, Santo que nos fue dado. Dice Dios que el amor de Dios fue derramado, esparcido en nuestros corazones. Entonces tenemos el amor de Dios. No es un amor carnal, no es un amor sensual, erótico. Es el amor de Dios. El que no tiene maldad, malicia. El que no espera nada, todo lo soporta. Según 1 Corintios 13. Entonces, dice que el amor de Dios, el de Dios, dice, ha sido derramado en nuestros corazones. Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, reitero, se nos fue dado ya el amor en tiempo pasado, que nos fue dado. ¿Cuándo se nos dio este amor? ¿Cuándo fue derramado en nuestros corazones? Cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Porque dice al final, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Léalo con mucho cuidado. Y vemos que la Biblia no se contradice. Esto está confirmando lo que estamos viendo en la primera carta de Juan. El apóstol Pablo aquí en la carta a los Romanos termina diciendo que fue derramado el amor en nuestros corazones por el Espíritu con E mayúscula, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el amor de Dios fue derramado por el Espíritu Santo, que es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Por Él fue derramado en nuestros corazones, por ese Espíritu que nos fue dado. Lo que te decía hace un ratito. Tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. No es mi opinión, es lo que dice la Biblia. Entonces tenemos ese amor y tenemos que ponerlo en acción. El problema es que habemos muchos que no lo tenemos activado, no lo practicamos y no se nos ve este amor por ningún lado. Ese es el asunto. Entonces, dice el verso 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Dios nos ha amado tanto que ha mandado a su Hijo a morir por nosotros para que podamos ser salvos. Cuando Adán pecó y perdió la imagen de Dios, como somos una raza, venimos procreándonos uno a uno. Cuando Adán peca, pierde la imagen de Dios y ya no se la puede transmitir a sus hijos. Lo puedes ver en Génesis 5:3. Ahí está. Que sus hijos nacieron a la semejanza de Adán, dice. Adán, el que ya no tenía el Espíritu de Dios, la imagen de Dios.
Y los hijos de Adán ya no tuvieron la imagen de Dios. Cuando los hijos de Adán tuvieron hijos, tampoco tuvieron la imagen de Dios. Y así los que siguieron y los que siguieron hasta llegar a tu abuelito, que no tenía la imagen de Dios. Tu abuelito a tu papá lo tuvo sin la imagen de Dios. Tu papá a ti sin la imagen de Dios. Por eso tenía que venir Cristo. Él, solamente Él, es el que nos podía salvar. Yo puedo morir por alguno de ustedes, pero no serviría de nada. Ni me salvaría yo, ni te salvaría a ti. Pero la sangre de Cristo sí salva. Su sacrificio redentor en la cruz es la que salva. Nadie murió por ti, ninguna religión, ningún santo o santa, más que Cristo. Entonces, volviendo al tema, antes de la venida de Cristo, el hombre estaba perdido, sin esperanza y sin Dios en la tierra. Y Dios nos tuvo misericordia porque teníamos una deuda, ese virus del pecado con el cual nacimos uno de otro, nos tenía muertos. Dios nos vio perdidos con una deuda, la muerte del pecado que no podíamos pagar. No podíamos pagar, imposible, porque no teníamos la imagen de Él. Y esa imagen solo la da Él. Entonces, Él viene en propiciación por nosotros. Porque nosotros estábamos muertos espiritualmente. Anota, para que lo veas luego, Efesios 2, versículo 2. Y allí dice que Él, hablando de Cristo, dice, nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. Cuando recibimos a Cristo, esto es cuando antes de recibir a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, dice, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, en estos versículos 9 y 10, dice, hablando siempre del amor de Dios, dice, en esto consiste el amor. Fíjese qué amor tan grande, que va más allá de todo entendimiento. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Él fue a la cruz y con esa sangre limpia el pecado del mundo. El problema es que ese regalo de salvación, muchos millones de personas en el mundo no lo han recibido. Lo van a recibir ese regalo de la salvación cuando reciban a Cristo en su corazón, cuando abran la puerta de su corazón y lo inviten a entrar. Amados, dice el 11, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, bueno, para terminar el 9 y el 10, dice, en esto consiste el amor, dice el 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Cristo es el único Salvador. Si tú tienes una opinión distinta, si te han enseñado distinto, que puedes ser salvo por buenas obras, por bautizarte, por tener una religión, por tomar la Eucaristía, eso no es lo que dice Dios. La salvación es un regalo de Dios. Y si te han enseñado distinto a lo que te estoy diciendo, ve a la Biblia, porque la salvación es de Dios.
Y es imposible que vayas al cielo cuando mueras si no has recibido a Cristo en tu corazón. ¿Tienes alguna duda? Vamos a ver dos versículos. Vamos a ir a Hechos 4:12. Hechos 4:12. Para que veas que si te han dicho, qué bueno, que seas bueno, que hagas buenas obras, que estés bautizado y todo eso, qué bueno, que seas una excelente persona, para que tengas aceptación en la sociedad, pero eso no te salva. Eso no te salva. Lo único que salva es la sangre de Cristo en la cruz, la fe puesta en Él. Mira, Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación. Escucha bien, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre, ni de hombre ni de mujer. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Solamente Jesús. El otro es Primera de Timoteo. Vamos a la primera carta de Timoteo 2:5. Hay muchísimos versículos en la Biblia que te van a confirmar todo esto. Y es lo que dicen los versículos. Te digo, no estoy tratando de retorcer la palabra de Dios para hacerla coincidir con mis opiniones. No, es lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. No hay nadie más. Nadie. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay duda. Entonces, aquí terminamos los versículos 9 y 10. 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Si Dios nos ha amado hasta dar a su Hijo a morir en una cruz, una muerte tan cruel, tan dolorosa. Dice, si tú eres hijo de ese Dios, y si Dios ha puesto su espíritu en ti, y el amor de Él en ti, dice, entonces debes parecerte a Él. Si Él te ha amado así, dice, nosotros debemos amarnos también unos a otros. El verso 11. Debes mostrar que eres hijo de Dios amando. 12 y 13. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, con E mayúscula, Espíritu Santo. Él mismo se ha dado. Yo lo veo como, oiga, pero Dios, ¿cómo están? Y en los demás, ¿y cómo está eso? Tómelo como, si gusta verlo así, como que usted mete un goterito al océano y chupa unas gotitas, ¿sí? Cada gotita de agua, si usted las analiza en un laboratorio, va a contener las mismas propiedades que todo el océano. Cada gotita va a tener las mismas propiedades.
Haga de cuenta que Dios es el océano y en cada uno de nosotros puso una gotita. Véalo así, de esa manera sencilla. Ok. Dice pues el verso 12 y 13, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Decía con E mayúscula. Ok. Nadie ha visto a Dios jamás. Nadie. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice Dios mismo. Ni Abraham, que fue llamado amigo de Dios, ni Israel, ni Daniel, ni Jeremías, nadie ha visto a Dios jamás. Nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo es eso? Bueno, si arriba dice que en el al final del verso 8 dice, porque Dios es amor. Si Dios es amor, fíjese bien, si Dios es amor, y luego dice Romanos 5:5, que el amor de Dios se derramó en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado con E mayúscula. Y luego acá en el verso 12 dice, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, otra vez con E mayúscula. ¿Qué está queriendo decir aquí Juan? Bueno, dice, nadie lo ha visto, pero si tú amas a tu prójimo, Dios es amor. Así que al amar tú, al poner en actividad el amor que te fue entregado por el Espíritu Santo en tu corazón, allí se está manifestando Dios. En otras palabras, cuando tú amas, los que ven ese amor en ti, están viendo a Dios en ti. Una característica de Dios. ¿Cuánto se refleja Dios en ti? ¿Cuánto amas? ¿Vas amando cada día más? Cada día más se puede reflejar esa cosa extraña en ti, rara, en dar amor. Como dije hace rato, no amor erótico, sensual, un amor de Dios limpio, sin buscar provecho, hacer favores sin buscar remuneraciones, sin buscar fama, agradecimientos, con humildad, con sencillez. ¿Es fácil? No es fácil. Pero estamos en el mundo y aquí debemos ponernos como en el taller de Dios, de la iglesia. Aquí nos entrenamos y pedirle que nos entrene en todo esto. Entonces, entre más ames, manifiestes tu amor, tu sencillez, tu humildad, tu misericordia, tu buena voluntad, estás amando y estás reflejando el amor de Dios. Y si Dios es amor, reflejas a Dios. Si tienes alguna diferencia, se te hace descabelladón esto, enciérrate y en oración pide a Dios luz y vas a ver que no estamos tan mal al decir esto. 13.
En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Dios es amor. Ha sido derramado en nuestros corazones. Nos ha dado su Espíritu. Todo redondea a que esto así es. Tenemos que amar. 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Y nosotros, vuelve Juan a hablar del grupo que cree en Dios, que tiene a Cristo. Nosotros, dice el 14, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo estamos seguros de eso? Pues porque leemos la Biblia y el Espíritu Santo que nos ha sido dado nos acomoda y nos revela las cosas de Dios. Porque las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es el Espíritu Santo el que te acomoda, el que te dice. Verdad es que, como dice allí también 1 Corintios 2:9, porque como está escrito, cosas que ojo no vio, nunca lo ha visto nadie, ni oído oyó, nadie las ha escuchado, ni han subido a corazón de hombre, nadie se le ha ocurrido ni las ha tratado. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. El amor de Dios activándose. No sé yo qué opinión tengas tú o qué doctrina de todo esto que te estamos diciendo, o en base a la salvación, en base al destino final que tenemos cuando vamos a morir aquí, a dónde vamos a ir. Pero el único destino, o sea, son dos, o cielo o infierno. Y no hay de otra. Y el cielo solamente puedes ir si recibes a Cristo. Esa imagen perdida de Dios. Si no, imposible que puedas ir a donde Dios es espíritu. Imposible. Si tienes alguna duda, te digo, puedes llamar. Y si no, pide a Dios en oración que te lleve a una buena iglesia cristiana evangélica que te quede cerca, y allí puedes pedir información veraz, con Biblia en la mano, de cómo está este asunto de la salvación. Espero que esta palabra que acabamos de ver no te haya sido tan áspera, pero puedes tú salir de dudas y que se haya sido de bendición para tu vida. Continuaremos la próxima semana, el próximo domingo, del verso 15 para adelante. Vamos a terminar orando. Padre bendito, te agradecemos que nos hayas dado tu palabra. Yo te ruego, Señor, que seas propicio en todos los que oigan este mensaje y que sea de bendición, de edificación para su vida. Que si alguien no tiene a Cristo Jesús en su corazón, tú le hables y le redargullas con tu verdad, para que, Señor, tú puedas ser glorificado en cada persona que esté viendo este mensaje. Padre, glorifícate tú y los propósitos sean los tuyos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo. Amén. Bien, mis hermanos, amigos, fue todo este mensaje. Esperamos que sea de bendición para tu vida.
Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.